momento, voy a dar paso a una persona que es la que hace posible todo lo que hacemos allí en Egipto, la que nos lo facilita. Es una persona muy reconocida en Egipto, es un egiptólogo y es mi hermano, Ahmed Kamil. Gracias. Bueno, si no llega la voz, yo normalmente creo que llega, ¿verdad? Sí. Si no llega, me lo dicen, por favor. En primer lugar, muchísimas gracias por la atención y por estar con nosotros. Yo no sé si después de la presentación que ha hecho Adonai tendré palabras o no, pero voy a intentar. Que realmente Egipto, mucha gente va y lo mira con los ojos lo que ve delante y no ve más allá de lo que hay delante. Y efectivamente eso es lo que hay que mirar, porque Egipto tiene mucho más simbología y mucho más de lo que se ve con los ojos normalmente. Por lo tanto, hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que estar allí. Y eso es una cosa que realmente es el que llega y el que ve, y aquí tenemos entre nosotros gente que lo ha hecho y lo ha sentido y lo ha vivido y lo ha vuelto a repetir, porque realmente y nadie le dice que siente aquí o siente allí, es ella sola que recoge lo que tiene que recoger y encuentra lo que tiene que encontrar en ese momento y en ese sitio, ¿vale? Por lo tanto, Egipto tiene dos partes: la parte de egiptología, que la hay en todas partes, que donde hay miles de teorías y donde hay miles de opiniones. Por lo tanto, nosotros hemos aprovechado y les hemos preparado un pequeño resumen de lo que normalmente se suele encontrar en los libros, de que habla de la egiptología, que habla aproximadamente de el comienzo de lo que llamamos, entre comillas, historia, ¿vale? Pero realmente el comienzo verdadero, como acaba de decir Adonai, nadie, ni yo ni nadie, realmente sabe decir aquello que empezó el 8 de junio del 2012. Eso no existe. Y nadie lo podrá realmente llegar a decir ni tener en su mano. Por lo tanto, se habla de demasiado, digamos, aproximadamente. Por tanto, nosotros, si hablamos en términos egiptológicamente, pues realmente cualquier historia, y que además somos de un país de historia, básicamente la historia no puede ser sin prehistoria. Y la gran diferencia entre ambas es la escritura. Por lo tanto, cuando se habla del inicio de nuestra historia, no es que estén tan seguros de que ese es el inicio. Están hablando del inicio de conocimiento de escritura, ¿vale? Por lo tanto, el conocimiento de la escritura en Egipto, más o menos, le damos casi fecha hacia el siglo 32 a.C. Y en esa altura que el pueblo egipcio llegó a tener conocimiento de escritura, utilizando signos, dentro de los signos que ha utilizado, partes del propio cuerpo humano, partes de los bichos que había alrededor de él, de los animales, de la misma casa donde vivía, y empezó a construir de alguna forma su alfabeto. Ese alfabeto, el que ustedes todos reconocen, como lo llamaron los griegos posteriormente, el alfabeto jeroglífico. La palabra jeroglífico es una palabra de origen griego, no es egipcia, que quiere decir o se refiere a grabados o escritura sagrada, porque los griegos han visto que se ha escrito demasiado en los templos y en las tumbas. Por lo tanto, lo han relacionado con textos funerarios y cosas sagradas para los egipcios antiguos, el contacto con sus divinidades, etcétera, 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 etcétera. Y de ahí viene y llamarlo, como lo llamaron los griegos, la escritura jeroglífica. Aparte de la escritura, realmente pasó otra cosa, que es la unión de dos Egiptos que existían. Egipto en la prehistoria estaba dividido en dos países, y cada país de los dos pues consideraba mutuamente al otro enemigo. Es decir, el sur quería coger al del bajo y el del bajo quería hacer lo mismo. Y así intentaron
hasta que finalmente en la altura del siglo 32 pues se consiguió unir alto con bajo. Y para muchos historiadores que relacionan el comienzo con la escritura, pues dicen que tanto la escritura como la unión dio una base de inicio de la historia de Egipto. La historia de Egipto, desde aquel momento que nosotros materialmente hablamos, hasta hoy día pasó por unas épocas diferentes, tal como ustedes lo tienen en la hoja que acabamos de entregar. Tenemos el periodo faraónico, por decirlo de una manera, tenemos al periodo griego, luego al periodo romano, que los dos también se suele llamar greco-romano, como todo el mundo lo conoce. Luego tenemos, después de los romanos, el periodo de los árabes. Después de los árabes, ya con sus diferentes razas, ya llega el Egipto moderno y finalmente el Egipto contemporáneo o actual. Realmente a mí me interesa mucho contarles un poquitín realmente el comienzo, porque lo demás ya lo podemos leer perfectamente. Y también explicar un poco de dónde estamos escribiendo allí en ese papel la dinastía 18 y Tutankamón es dinastía 18. ¿Cómo salió eso? Si hablamos del inicio, realmente el inicio fue con un rey llamado Menés, que era del sur. Y ese rey consiguió dominar la parte norte y así tuvo Egipto dominado. Pero el primer problema que tuvo ese señor era que el rey del alto tenía una corona y el del bajo tenía otra. ¿Y él ahora qué va a hacer? Entonces ya solucionó el problema juntando las dos y haciendo la doble corona. Teníamos dos capitales porque había dos Egiptos. Se ha solucionado el problema haciendo una nueva capital y llamada hoy día Memphis. Imagino que el nombre suena para muchos de ustedes, ¿ok? Entonces Memphis es la primera capital del Egipto después de unirlo. Las divinidades que había, el dios del Alto Egipto tenía una divinidad y el Bajo tenía otra, protectora, pues empezó a utilizar ambas para que le protejan. También tenían dos símbolos, la flor del loto y la planta del papiro, también empezó a utilizar ambas para que simbolizan a su tanto Alto como Egipto. Y así inició Egipto. Pero realmente los egipcios han pensado un día que la gente en Zaragoza va a estar interesada y que va a ver la historia suya y que va a saberlo y que va a buscar en ello y que lo va a estudiar. Pues claro que no. Ellos hicieron su vida con todo lo suyo, como nosotros estamos haciendo la nuestra con todo lo suyo. ¿Quién de nosotros no tendrá sus propias preocupaciones? O miedos de algo y otro miedo de algo diferente. O que cree en una cosa y el otro cree en otra. Pues los egipcios de forma parecida, ¿vale? Y hicieron su vida con sus miedos, con sus atenciones, con sus preocupaciones, y nunca han pensado en nosotros. Pero sí han pensado en ellos. Por eso todo lo que tenemos escrito, de alguna manera, tanto en templos y en tumbas, lo hicieron para que ellos encuentren su camino para el más allá. ¿Vale? Y de ello nosotros estamos haciendo la historia. La primera vez que se haga un intento de escribir algo de historia, cronológicamente hablando, fue en el siglo II a.C. Pues imaginen, es después de haber terminado toda la era faraónica. ¿Vale? La época griega se ha encargado a un sacerdote egipcio llamado Manetón que haga un resumen de aquello. Y el pobre Manetón no tenía ningún punto de referencia, no sabía por dónde empezar ni a dónde va a llegar. Y fue su idea de juntar unos reyes y formar con ellos lo que él llamó dinastía. Para que ustedes sepan de dónde viene la palabra ahora. Es decir, que Tutankamón, mientras vivía y gobernaba Egipto, él no sabía que era dinastía 18. Y Ramsés II tampoco sabía que era dinastía 19. Y Keops tampoco sabía que era dinastía cuarta. ¿Vale? Ese es un estudio que Manetón ha colocado a cada uno según a él le parecía. Y ese estudio, cuando ustedes realmente profundizan y leen un poco más la historia y se estudia con más, digamos, especialidad, es una frase que se repite un montón.
no sabemos por qué Manetón ha terminado el Imperio Antiguo y ha empezado el siguiente. No sabemos por qué Manetón ha terminado la tercera dinastía y ha iniciado la cuarta. Porque el que terminó la tercera es el padre del que inició la cuarta. ¿Vale? Entonces ya realmente no sabemos el por qué. ¿Será porque él ha mirado obras importantes, épocas de fuerza y caídas, guerras? Algo por el estilo habrá tenido para clasificar su trabajo y hacer sus dinastías. En total hablamos de 31 dinastías y en total hablamos de 11 imperios. Como ya vemos rápidamente, todo lo que es antes del siglo 32, según él, lo consideró predinástico. Y a partir del siglo 32 ya lo empezó a considerar lo que es el imperio arcaico. Y fue para él hasta el siglo casi 27 a.C. Y se formó por la primera y segunda dinastía, y lo más destacado de aquello es aquello de unir alto con bajo, hacer Menfis como capital. Pasamos al Imperio Antiguo, que realmente es uno de los imperios más importantes para nosotros, y es el inicio de una de las cosas muy importantes en nuestra historia, es el hacer tumbas a la forma piramidal. Es donde ya están las pirámides, tanto la escalonada, la de Dashur, y también las de Keops, Kefren y Miquerinos, como todo el mundo la conoce. Me imagino que muchos de los que han estado sabrán que ni Keops se llamaba Keops, ni Kefren se llamaba Kefren, ni Miquerinos se llamaba Miquerinos. Esos son los nombres fonéticamente dados por los griegos a ellos. Pero realmente Keops, su nombre en egipcio era Hu Ef Wi. Y Kefren era Hu Ef Ra. Y Miquerinos era Men Kau Ra. Pero los griegos fonéticamente no les ha salido y les salió Keops, Kefren y Miquerinos. ¿Vale? Entonces ya los vamos a seguir diciendo como los griegos lo han dicho, porque no vamos a pero al menos ya sabemos que realmente cómo se llamaba. Hay muchos nombres, hasta incluso la palabra pirámide. Muchas cosas están por terminología griega, que está usada en la egiptología en general. ¿Okay? Pues, si realmente desarrollamos, ya tenemos después del Imperio Antiguo, como ven ustedes, hubo una caída y tenemos el primero intermedio. Después hubo renacimiento, tenemos el medio. Después del medio tenemos otra caída, tenemos el segundo intermedio. Luego otra vez vuelve a renacer Egipto, que es el imperio nuevo, que realmente también es uno de los imperios más importantes, como el antiguo, por su duración y por los resultados que ha dejado. Porque estamos hablando de 3 dinastías, la 18, la 19 y la 20, y de siglos desde el 16 al 11 más o menos, y de los reyes los más famosos y los más importantes y los que más han dejado monumentos en todo Egipto, como los Ramsés y sobre todo Ramsés II, los Seti y sobre todo Seti I, padre de Ramsés II, los Tutmosis y sobre todo III, los Amenhotep, que por cierto Amenhotep es lo mismo en algunos libros Amonofis, pero Amonofis es en griego, que yo no sé lo que quiere decir. Pero si vamos a mirar el nombre en egipcio Amenhotep, quiere decir que el dios Amon está contento con él, o satisfecho en él. Entonces ya los nombres de los faraones, de alguna manera, si los vamos a analizar sílaba por sílaba o parte por parte, pues tiene su sentido y tiene su relación con la deidad que quería tener relación con ella el rey. ¿Vale? Entonces ya Amenhotep quiere decir que el dios Amon está satisfecho en él. Pero los griegos les salió Amonofis y lo seguían diciendo, y algunos libros hasta hoy día también lo dicen igual. Lo digo para que nadie piense que Amonofis es un rey y Amenhotep es otro. Estamos hablando de lo mismo. Claro que tenemos también a nuestro famoso Tutankamón, como lo conocen ustedes todos, pero me imagino que algunos también saben que no se llamaba así, se llamaba Tutankamón al principio, porque se crió en el palacio del rey Akenatón. Y Akenatón tampoco al principio era Akenatón, era Amenhotep IV. Y cambió el culto del dios Amón al dios Atón. ¿Vale? Y en su palacio se crió el niño, Tutankamón, que llegando al poder, por una razón u otra que ignoramos hasta ahora, que yo personalmente
me tiro más, que fue convencido o obligado por los sacerdotes de Amón, que vuelve al culto de Amón otra vez, y es cuando volvió a Luxor y cambió su nombre de Tutankamón a Tutankamón, que es el que conocemos todos. Y es donde hemos descubierto en el año 1922 su maravillosa tumba, la más pequeña y la más modesta entre todas las que hay en el Valle de los Reyes, pero es la más rica en tesoro encontrado hasta el momento. Casi más de 5.000 objetos, donde verlos casi uno siempre terminará diciendo la famosa frase: no hay nada nuevo bajo el sol, porque es donde realmente se ve absolutamente todo, hasta cosas de las que nosotros hoy día, en el 2012, ¿vale?, estamos usando en nuestra casa. Pues ya hay cosas que no hemos llegado a cambiar, hasta con la misma forma que tiene desde aquella época, aún la estamos usando y la estamos siguiendo usar en nuestra vida cotidiana normal. ¿Ok? Eso es más o menos, en resumen, rapidito, la era faraónica, porque si vamos a detallar, pues nos quedamos aquí casi toda la noche, ¿vale? Luego viene a nuestra tierra Alejandro Magno. Alejandro Magno viene y, claro, lo tenía bien claro que el objetivo suyo era tener Egipto. Pero él lo ha vendido bien, o lo ha sabido vender. Entonces ha vendido a los egipcios que venía a ayudarles a liberarles de los persas, porque a finales de la era faraónica tuvimos la segunda dominación persa, y como él ya era el tradicional enemigo de los persas en su momento, y de hecho los persas habían matado al padre suyo hace poco, entonces él encontró que dos pájaros de un tiro, que ya acabo con los persas y me quedo con Egipto. Pero claro, él ha vendido que viene a ayudar. Claro, cuando yo te digo que te vengo a ayudar, pues con los brazos abiertos me recibes. Y así fue recibido. Y efectivamente consiguió echar a los persas. Pero el día siguiente se levantó, tenía que inventar una excusa para quedar. Y la excusa es que se levantó muy cabreado. Y le preguntan, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así? Claro, que ayer soñé con mi madre que me dice que mi padre no es Felipe, que tengo que descubrir quién es. Pues jefe, pues nos vamos al oráculo de Amon-Ra en Siwa para elegir, para ver quién es. Vamos a preguntar al Dios. Y se fue con un viaje y entró al templo preguntando: Dios mío, quiero saber quién es mi padre. Y le contestó a Amon-Ra: hijo mío, soy tu padre. Ahí salió Alejandro, hijo de Amon-Ra. Y al ser hijo de Amon-Ra, pues nadie le puede decir que vaya de ahí. Ya podía ser un faraón, ya empezó a tener vestimenta egipcia, un cartucho, todo lo que quería. Ella empezó a dominar Egipto. Y si no fuera más tarde por la intervención romana y todo lo que hizo el padre de Cleopatra y tal, y las deudas, etcétera, etcétera, los griegos podrían haber continuado mucho más. Porque Alejandro ha entrado jugando con los egipcios por la cuerda y la fibra que jamás falla, la fe. Les ha vendido que es de lo mismo. Y de hecho empezó. Muchos de los templos que vamos a ver ahora, es que todos estos templos fueron hechos en la época greco-romana. Y no son para divinidades griegas ni romanas, son para divinidades egipcias. Las mismas que adoraban los egipcios o tenían anteriormente. Y ellos seguían la misma historia, para convencer al pueblo que sigue lo mismo. Y así estuvieron los griegos casi 300 años en nuestra tierra, hasta que vino la intervención romana en el año 30 a.C., y termina la famosa Cleopatra y Marco Antonio, y empieza Egipto a ser romano. Y así continuó hasta que apareció la religión cristiana en nuestra tierra. Y eso fue en el año 60, por San Marcos en Alejandría. Es decir, que Egipto es uno de los primeros países casi del mundo donde empezó y creció el cristianismo. ¿Vale? Hablo del año 60. O sea, todavía no había nada en ningún sitio más, de alguna manera. Pues ahí empezó sufriendo, por supuesto, hasta casi el siglo IV, porque los romanos, ustedes ya saben más que yo, lo que hicieron contra los primeros que se convirtieron a la nueva fe. Entre matar, martirizar, pues maltratar, hacer todo lo que han podido, y por eso muchos escondían su fe. Muchos se han convertido sin confesarlo, o sin avisarlo, o sin estar en público. E incluso ya llegaron en finales del siglo IV ya a hacer una cierta matanza, que fueron invitados en el año 284, la mayoría de los cristianos egipcios,
en Alejandría, a un lugar que es donde está la columna de Pompeyo, como se suele llamar ahora, y donde hay la biblioteca chica que fue hecha por Cleopatra a Marco Antonio, pues, y el emperador romano invitó a los cristianos como, bueno, vamos a hablar, vamos a arreglar las cosas. Que realmente no era arreglar, pues era matarles. Y mató a miles en esa fecha, lamentablemente, en ese sitio. Y por eso, curiosamente, quizás esa información tampoco la podemos encontrar así en libros. Egipto es... Normalmente ustedes cuando hablan, por ejemplo, de México, pues se habla del calendario azteca, ¿verdad? Y el calendario gregoriano, ¿sí? En Egipto se habla del calendario gregoriano, y se habla del calendario musulmán, y se habla del calendario copto. Porque los cristianos ortodoxos egipcios consideran que el verdadero comienzo del cristianismo es el año 284, cuando fueron martirizados. Y por eso su calendario tiene 284 años menos que el calendario gregoriano, ¿vale? Usando los meses faraónicos, con sus nombres hasta hoy día. Y es el que usan los campesinos para cultivar y cosechar, etcétera, etcétera. Lo mismo que el calendario de la época egipcia antigua. Por lo tanto, Egipto ahora está en el 2012, está en el 1433 y está en el 1728. Puedes decir cualquiera de las fechas, pero claro, el calendario gregoriano es el que mayoritariamente se usa para contratos, venta, compra, lo típico de a diario. El calendario musulmán se usa para las fiestas religiosas de los musulmanes, y el calendario copto, o solar, mejor decir, se usa para las fiestas también de los coptos o los cristianos ortodoxos egipcios. Y por eso, por ejemplo, la Navidad en Egipto es 2 semanas, a veces, o un mes después de la Navidad en España. Porque la iglesia ortodoxa tiene fechas un poco diferentes a la iglesia católica. La Navidad de los coptos es el Día de los Reyes, ¿vale? Este es otro ejemplo para que veáis cómo van un poco en las fechas que hacen normalmente en sus fiestas ahí, ¿ok? Pues finalmente pues se llegan los árabes se llegan con su religión musulmana, llegan con su idioma, y los árabes empiezan ya a aparecer con diferentes razas. Al principio eran emires mandados por el califato, luego pasan a trasladar el califato al Cairo y fundar el Cairo en el siglo X, precisamente en el año 969. Muchos de los que han ido a Egipto, quizás, no sé si ya lo saben, vamos al mercado del Calili todos y vamos ahí con la idea de comprar. Pero el mercado del Calili, donde vais a comprar, eso es donde se hizo el Cairo en el siglo X. Esto es el Cairo del siglo X, ¿vale? Eso es donde se hizo el Cairo en el año 969. Tenía sus murallas y sus puertas, como la puerta, ¿cómo le llamáis la puerta de aquí? La Puerta del Carmen. La Puerta del Carmen, ¿vale? Pues ahí tenemos 4 puertas que estaban en las murallas del Cairo, que se entraba y se salía a través de esas puertas, ¿vale? Eso es en la época de los fatimís, que venían del norte de África a Egipto. Y luego ya vinieron muchos más. Después de los fatimís aparecieron los ayubís, que es donde está el famoso Saladino. Después de la familia de Saladino aparecen los mamelucos. La palabra mamluk suena por los mamelucos de Napoleón, ¿verdad? ¿Sí? Y los mamelucos vienen de allí, pues que eran gente que dominaron Egipto entre el 1250 hasta el 1516. Entonces ya prácticamente ya hablamos de unos cuantos siglos. 1516 vienen los otomanos o los turcos y continuaron hasta 1952. Mientras estaban los turcos, hubo el intento de Napoleón, que fracasó, 1798, y salió 1801 de Egipto. El primer intento inglés fracasado, 1807. Segundo intento inglés de ocupar Egipto, 1881, y consiguen ocupar Egipto 1882 aproximadamente. Y se quedaron en Egipto casi 72 años los ingleses. Pero como de hecho Egipto estaba ocupado por los turcos, los ingleses lo llamaron protectorado, porque ya no podía estar doble ocupación, en este caso, ¿vale? Pues así, 52, revolución militar, echan al rey turco, Faruk, que es el último de los reyes egipcios, pues también negocian luego y echan a los ingleses, y Egipto empieza a ser república, y fue primer presidente Naguib, de 52 a 54, segundo, el que suena para todos, Nasser, 54 a 70, tercero,
Sadat, el que asesinaron en el año 81 y gobernó del 70 al 81, y finalmente ha sido Mubarak del 81 hasta febrero del año pasado, con la revolución, que ya donde estamos todavía en transición, pues ya fue quitado el 11 de febrero del 2012. Eso es más o menos una idea rapidita del resumen de la historia de Egipto, para tener una idea de las épocas diferentes, más o menos, ¿ok? Pero claro, en cada línea de estos ya se puede estar hablando horas y horas y horas. Si les parece bien, vamos a aprovechar y vamos a tener unas fotos que nos hace recordar un poco los sitios y al menos tener una idea de los sitios que se visitan en Egipto. A algunos te traerán recuerdos y a otros a lo mejor que les animan para que vayan. Y creo que hablando de Egipto empezamos con una de las maravillas únicas de Egipto, que es el templo de Abu Simbel. El templo de Abu Simbel es uno de los templos realmente únicos, pero en todo el sentido de la palabra, porque casi todos los templos que se visitan en Egipto son templos construidos, y este es un templo excavado en la roca de la montaña. Entonces eso, por ahí empezamos. Y segundo, es por la grandiosidad que tiene la fachada, como se puede ver, 4 estatuas estilo colosal, 20 metros de altura, que representan al rey Ramsés II. Y tiene muchísimo para hablar de arquitectura, de trabajo, pero el punto más increíble, el que hace uno dar vueltas y casi a mí me vuelve loco pensarlo, es el santuario del templo de Abu Simbel. Porque se ha excavado el templo con una altura que pasa los 40 metros y una anchura parecida y una profundidad que alcanza los 60 metros, donde se ha permitido que el sol, que sale todos los días de enfrente, se penetra por la puerta, por supuesto todos los días, pero solo en 2 fechas determinadas en el año, y llega hasta el santuario, donde toca las 4 estatuas, ilumina las estatuas que tenemos delante, que están en el interior del templo, que son de la derecha a la izquierda, Ra Horajti, el segundo es Ramsés II como Dios, y el tercero es Amon-Ra, y el cuarto es Petah. El sol entra en 2 fechas antes de hacer el traslado del templo de su sitio original al actual, que eso fue entre el año 64 y 68, por la UNESCO y otros casi 50 países de la UNESCO, y movieron el templo debido al trabajo de la alta presa de Asuán, porque iba a quedarse sumergido totalmente la montaña donde estaba el templo en agua. Entonces, en su lugar nuevo, ya el sol entra, pero no en el mismo día que entraba antes. Antes del traslado, el sol entraba el día 21 de octubre y el 21 de febrero, que según los estudios coinciden con la fecha de nacimiento y coronación de Ramsés II. Y al trasladar el templo, ahora el sol entra un día más tarde, el 22 de febrero y el 22 de octubre. Quizás por la altura que le hemos dado, 60 metros de altura de su lugar original, o quizás porque han hecho todo lo que han podido, pero no han sido tan perfectos como el que hizo aquello en su momento. Y por eso el sol entra un día más tarde. Que eso es algo increíble, porque que alguien de ustedes imagina que ya estamos colocando piedras, y que yo le digo, Adela, por favor, que esa piedra no está bien, muévela a la derecha. La va a mover y conseguimos lo que queremos. Pero es que lo que está delante de nosotros no es colocar una piedra, es excavar en la montaña. Entonces que hay que imaginar la preparación que han tenido, y los cálculos que han tenido antes, y el tiempo que han tenido que esperar para meditarlo y mirarlo, para que llegue realmente a decidir cortar aquí. Para que el sol, en esas 2 fechas de los 365 días del año, me puede entrar hasta el fondo. Eso, solamente hay que pensar eso. Porque solo pensando eso, y que una cosa, y nosotros decimos en castellano, entre el dicho al hecho hay un trecho, ¿verdad? Pues una cosa que yo puedo pensar y usted también puede pensar lo que quiera, pero que lo logra, ahí está la grandiosidad. Y por eso ahí, tanto como a Nieves y a mí, se me pone un poco un dolor ahí en el estómago y me pone enfermo cuando se empieza a hablar de esclavos, y cuando se empieza a hablar de gente que no sabe lo que estaba haciendo. No, aquí estamos hablando de gente que realmente sabía lo que estaba haciendo, y lo sabía mucho más de lo que podemos imaginar nosotros,
Porque la prueba está en que está hecho. Si han llegado a hacer esto, es que ya sabían hacerlo. Esto no puede estar, y incluso hay fallos. Lo que pasa es que muchos de nosotros cuando van a Egipto, ven en Egipto el resultado final. Y eso es lo que yo quería comentar a ustedes. ¿Quién de nosotros habrá visto los fallos que hace el aparejador en tu piso antes de que te lo entregue bonito? Muchos, ¿verdad? Pero tú lo has recibido al final bonito. Pero él habrá cambiado 1000 cosas en camino. Y por eso nosotros aquí estamos también viendo el resultado. Y el resultado es después de haber equivocado, y después de haber corregido, y después de haber hecho el trabajo muchas veces y bien. Eso hay que tenerlo, porque tenemos en muchos sitios donde encontramos cosas inacabadas, y es donde hay fallos, ¿vale? Y eso es donde ya se ven los detalles, ¿vale? Que es donde ya realmente se ve que hay fallos, y se corrige. Por lo tanto, estamos hablando de humanos preparados para su momento, como nosotros estamos para el nuestro. Eso es muy importante saberlo, porque siempre mucha gente dice, es que esa gente era, no sé, extraterrestres, esa gente era no sé qué. Pues, la verdad, no. Hablamos de gente que el medio de vida era eso, su trabajo era eso, su vida estaba relacionada con eso, y esto era lo suyo, como cualquiera de nosotros que se dedica realmente a lo suyo hoy día. Lo hace perfectamente. Cualquiera que hace su trabajo con cariño, se le nota. ¿O no? ¿Verdad? Eso es lo que realmente hay que ver. Entre los templos muy bonitos también, que realmente es muy importante, es el templo de Ábidos. Y mucha gente quizás ha ido a Egipto y no sabe lo que es Ábidos ni se ha llegado hasta allí. Y es donde podemos hablar de algo del inicio del mundo y de la creación, porque es donde creían que el dios Osiris y el Osirión allí está. Y realmente una de las cosas muy importantes también del templo de Ábidos es la lista que tiene, que nos ha dado referencias del orden de los faraones y quién estaba antes de quién y cuántos faraones hemos tenido. Esa lista fue hecha en la época de Seti I, el que hizo el templo de Ábidos, y ha colocado en esa lista 76 faraones, ¿vale? Incluyendo a él y señalando a su hijo Ramsés II, como que viene mañana, de alguna manera, ¿vale? Por lo tanto, es un punto de referencia. Pero es un punto de referencia que hay que controlar, porque no todo lo que se escribe es verdad, ni todo lo que reluce es oro. Hay que mirar las cosas, y hay que estudiar, y hay que saber por qué se ha escrito, y por quién, qué interés tenía o qué cosa pensaba. Pues en esa lista que tenemos delante, no aparece Tutankamón. Una cosa tan importante que hay en Egipto, y la hemos descubierto y la tenemos entre manos. No aparece Akenatón. Una cosa que también sabemos que existe, porque tenemos lo suyo. No aparece la reina Hatshepsut, una reina que ya sabemos que existe y hay su tumba y hay su templo, ¿vale? No aparece Ay, el sumo sacerdote que gobernó después de Tutankamón, que era un rey. No aparece Hor-Imheb, el general militar de Tutankamón que también gobernó después de Ay. Entonces ya, por lo menos 5 reyes de los que nosotros conocemos y tenemos materialmente cosas de ellos no aparecen. Hay que imaginar los que no conocemos y no tenemos nada material de ellos que tampoco aparecen. Por lo tanto, esa lista está escrita desde el punto de vista del sumo sacerdote de ese templo, de ese momento, porque él no estaba bien, no le parecía bien Tutankamón, no le parecía bien el otro, pues no estás. Si no estás bien contigo, pues no estás. Es tan sencillo, como hoy día. Como alguien te coge manía, pues ya sabes dónde vas a llegar. Pues no sé si me explico, ¿verdad? Entonces ya, muchas veces, hasta lo que está escrito en nuestros templos y en nuestras tumbas, hay que mirarlo con lupa, y hay que revisarlo, y hay que reescribir la historia. Eso es muy importante, porque mucha gente, hombre, se está escrito, pues no, eso no es Biblia, no es nada sagrado. Está escrito por personas, y las personas tienen siempre sus intereses. Y las personas pueden manipular las cosas, tanto en aquella época como hoy día. Eso no cambia, porque el ser humano sigue igual. ¿De acuerdo? A continuación, una de las fotos que he elegido, que es donde por lo menos se puede apreciar los colores que hay en este templo, porque es algo impresionante. Yo no sé si alguien llega al templo de Ábidos y es capaz de controlar que no toque la pared, porque te entra sensación
de que realmente quieres tocarlo, de lo fino que es, de lo bien acabado que es, y por eso también estamos hablando ahí realmente de artistas y de gente que sabe lo que estaba haciendo. Y aquí es donde tenemos en ese relieve la diosa Isis, ¿vale? Es la que está aquí y siempre aparece con su silla encima de su cabeza y está recibiendo la columna de su marido, el hermano Osiris, la columna vertebral. Pasamos a Alejandría, la ciudad, la perla del Nilo, como se suele, la perla del Mediterráneo, perdón, como se suele llamar, construida por Alejandro, pero nunca Alejandro volvió vivo a verla. Alejandro volvió, se enterró en Memphis y luego lo trasladaron a Alejandría. Y su tumba hasta hoy día es uno de los secretos de Alejandría. Entonces todavía no hemos descubierto 3 tumbas, ni la de Cleo, ni la de Marco Antonio, ni la de Alejandro. No se sabe exactamente dónde están, aunque hay sospechas en ciertos sitios, pero para levantar aquellos sitios y buscar hay que mover muchas cosas y también hace falta mucho dinero para poder sacar gente de allí y tampoco están seguros al 100%, por eso no se atreven ya a hacer cosas de estas. Y este es lo de la columna de Pompeyo y es donde ocurrió aquello que acabo de comentar de la matanza de los primeros coptos por los romanos. No se puede hablar de Alejandría sin hablar de 2 cosas importantes. El faro de Alejandría y su importancia y su valor, y esa es una figura, una foto de alguna forma imaginando cómo era, ¿ok? Y también de la biblioteca antigua, porque como dijo al principio Adonai, que a veces estamos como bloqueados diciendo que el inicio del conocimiento es griego, y es que muchos de los griegos que nos han dado sabiduría y conocimiento han aprendido allí, en la biblioteca de Alejandría, y sus profesores eran de allí. Entonces ya hicieron su vida, aprendieron, estudiaron y de ahí empezaron a dar también su conocimiento al mundo. Por lo tanto, cuando se habla de la biblioteca, ahí es donde tenemos la nueva biblioteca de Alejandría, que hoy día ir a Alejandría solo por ver la nueva biblioteca vale el viaje. Por hacer esas 3 horas de ida y 3 horas vuelta hacia Alejandría para ver la nueva, realmente es algo que daría como satisfacción de haber estado dentro de ese sitio donde han hecho una biblioteca con todos los sentidos, algo maravilloso, ya en cuanto a arquitectura, en cuanto a acabado, en cuanto a material, en cuanto a trabajo, en cuanto a extensión, en cuanto a todo. Se puede hablar de ella horas y horas, de su arquitectura y de su diseño en el interior. A continuación hablamos de la reina Hatshepsut. Reina Hatshepsut, la reina que inició, creo, para la humanidad, la lucha entre el hombre y la mujer, la igualdad y la desigualdad, porque Hatshepsut es la primera mujer que gobernó el imperio egipcio y no 4 horas, 20 años. Por lo tanto, hoy día para hablar de igualdad y desigualdad es casi estamos de broma, porque en el siglo XVI a.C. Hatshepsut hizo la igualdad. Hatshepsut gobernó el imperio egipcio, no gobernó una cosa pequeña, gobernó el imperio egipcio, y el imperio egipcio en su momento era de las cosas más grandes que existían, y gobernó ese imperio y lo dominó y lo dirigió 20 años de los más pacíficos y de los más económicamente perfectos, porque hizo comercio, negocio, hasta llegó a punto que Somalia, la actual, fue llevar cosas de Egipto para allá, fue a traer cosas de allá para Egipto que necesitaba. Por lo tanto, para que cuando llegas a hacer canales, cuando llegas a unir el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo y el Nilo, cuando llegas a llevar expediciones con barcos hasta Somalia, eso habla de estabilidad, economía, poderío, paz y muchas cosas más. Pero lamentablemente por su sobrino, ya Thutmosis III, cuando él volvió a llegar al poder, ya empezó a machacar todo lo que es Hatshepsut. Por eso el templo es una maravilla viéndolo desde lejos como arquitectura, porque es una arquitectura única, es una arquitectura de 3 terrazas, y bien diferente del templo egipcio, porque el templo egipcio como arquitectura es fachada, patio abierto, sala hipóstila y luego santuario. Esa es la arquitectura típica de un templo egipcio. Se puede repetir una cosa o la otra, pero es más o menos así.
y el que no se repite nunca es el santuario, pero lo demás se puede repetir. Y este templo que tenemos aquí es arquitectura anormal, porque es de 3 terrazas. Entonces, una terraza y una rampa, segunda terraza y otra rampa, y se llega a la tercera terraza. Hatshepsut tenía una persona muy importante en su vida, que era su mano derecha, y las malas lenguas dicen que era el amante, que es el arquitecto Senenmut, y es el que le llevó el viaje, el que mandó el viaje, y es el que le hacía el templo, y es el que hacía también su parte en el templo de Karnak, y también es el que organizó todo, y hemos encontrado su tumba debajo del templo, que por cierto, una expedición española es la que está trabajando en esa tumba, y tuve la suerte de entrar a verla, porque es donde hay el techo astronómico más antiguo del mundo, en la tumba de Senenmut, pero lamentablemente no está abierta la visita hasta el momento. Pero ya está restaurada, está arreglada, es una cosa preciosa. Entonces ya todo lo que andamos del templo casi hasta la primera fachada, pues se va con un túnel por abajo para llegar a la tumba de Senenmut. Es más o menos, pero es un túnel muy estrecho hasta que se llega a esta cama. El templo de Dendra, que uno de los templos greco-romanos. El templo fue hecho en la época griega y romana, y fue dedicado a la diosa Hathor. La diosa Hathor, que aparece como vaca, y como por cierto dijo al principio Adonai, que mucha gente piensa que los egipcios adoraban a un gato y una vaca y no sé qué. Pues realmente no. Lo que adoraba era la simbología, porque los egipcios comían las vacas. Y cuando usted va a ver las ofrendas, pues ahí están las vacas, trocitos, y está dada de ofrendas, ¿vale? Y era normal, y se usaba para hacer trabajo.